Nosotros le damos la bienvenida, saludos de este centro evangelístico Campamento de Dios. Estamos una noche más en Mahanaim, alimentándonos con la palabra de Dios, buscando la palabra de Dios, sosteniéndonos por la palabra de Dios. Y esta noche nosotros queremos hablar del poder de la palabra de Dios. ¿Cuánto conocen que la palabra de Dios es poder? ¿Cuántos reconocen que la palabra de Dios es la que lo ha cambiado, la que cambió su vida, cambió su entorno, lo sacó del sistema de vida donde tenía? La palabra de Dios es poder. La palabra de Dios cambia nuestra vida, transforma nuestra vida. La palabra de Dios es el sustento para nosotros, es el alimento espiritual, es el agua que nos lava. La palabra de Dios es la espada que corta, que penetra lo más profundo en nuestra vida y que tiene el poder para penetrar a lo más profundo de nuestro hueso, hasta los tuétanos de nuestro hueso. La palabra de Dios sabemos que también es como un espejo, ¿sí? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios es como un espejo? ¿Por qué? Porque en el espejo nos miramos y nos vemos tal cual somos. La palabra de Dios, en la palabra de Dios nos hace ver tal como nosotros somos y hace ver lo que nosotros tenemos, nos hace ver lo que nosotros tenemos dentro, lo que llevamos dentro que no es del Señor. Y la palabra de Dios lo que hace es que nos muestra tal como nosotros somos. Así que esta noche hablamos del poder de la palabra de Dios. Yo declaro que proclamar la palabra de Dios, la palabra de Dios va ejecutando su poder en su vida. La palabra de Dios esta noche va transformando la vida de usted, va transformando ese problema que hay en su vida, esa situación, esa angustia, cualquier situación que hay en su vida. La palabra de Dios esta noche, usted tiene que entender y recibir la revelación que tiene el poder para transformar, para liberar. Que la palabra de Dios esta noche lo libera de cualquier atadura, de cualquier situación y de cualquier poder de la tiniebla que esté operando en contra de su vida. Así que esta noche, al proclamar la palabra de Dios, yo espero que usted la reciba y que todo aquello que está, cualquier evento en la vida de usted, que lo sujete y lo someta al poder de la palabra de Dios. Así que vamos a ver a Isaías 55:11. Quiero que vayan conmigo a la palabra. Quiero que lo leamos juntos. Si el pastor lo puede poner aquí en la pantalla, para que todos vamos a leer la palabra de Dios. Estos estudios son muy importantes porque podemos escudriñar la palabra, podemos ir juntos a leerla. Y recuerde que la palabra de Dios, que la palabra es Jesucristo, que cuando usted está leyendo la palabra, usted está leyendo, es una palabra viva, es algo que está vivo, es algo que tiene vida, que tiene poder, es a Jesucristo transformando la vida de usted. Isaías 55:11, ¿todo el mundo lo tiene? Vamos a leerlo. Dice: así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada ¿en qué? ¿En qué dice el Señor? En aquello para que la envíe. Dice, la palabra de Dios hace lo que Él quiere. Toda palabra que sale de la boca de Dios, toda palabra escrita en este libro, en la Biblia, ha salido de la boca de Dios. Son los pensamientos de Dios escritos aquí, plasmados acá, en este libro. Y dice que ninguna de estas palabras volverá a Dios vacía, sino que va a hacer, que hace, que hará lo que Dios quiere y será prosperada para aquello
Dios la envió. Así que la palabra de Dios nos habla de ¿qué? De creatividad. Nos habla de prosperidad, la cual dijimos que da resultado cuando nosotros la proclamamos, cuando nosotros la soltamos. Dice que da resultado, prospera para aquello en lo cual usted la envía. Amén. O para lo cual usted la proclama. Amén. Amén. Y nosotros estamos mirando estos días que estamos viviendo. Y nadie se escapa de esta situación, que estos eventos que están pasando en el mundo. Debemos pasar tiempo meditando la palabra, más que nunca. ¿Por qué? Cuando usted no medita en la palabra de Dios, cuando usted no escucha la palabra de Dios, cuando usted no escudriña la palabra de Dios, usted va perdiendo la esperanza, usted va perdiendo la fe se va secando, la fe va desapareciendo, se va volviendo anémica, la fe se va debilitando de Dios, se va desconectando de Dios, que es lo que ha pasado desde que este año completo, desde que entró la pandemia. Se manifestó lo que había en el corazón, en el espíritu, en el alma de los cristianos. Estoy hablando de un pueblo cristiano. Se manifestó, se debilitaron, cayeron, se enfriaron, se quedaron en su casa, se llenaron de temor, se llenaron de enfermedad, se llenaron de angustia, se llenaron de terror, se han enfocado demasiado en la noticia, en el mundo, se han enfocado en lo que hablan, en lo que dicen. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. La palabra de Dios no es la prioridad. La palabra de Dios no es el alimento espiritual. La palabra de Dios no es el sustento. Por lo tanto, la palabra de Dios, al faltarle, al no saber, al no conocerla, al no estar conectado con la palabra de Dios, entonces la esperanza empezó a alejarse, a desaparecer. La fe también. Se alejaron de Dios, se alejaron de la iglesia, cogieron miedo, se entraron en temor, en pavor de congregarse, de seguir sirviéndole al Señor. Y los oídos se ensancharon a escuchar la noticia del mundo, a escuchar los falsos profetas de falsos sueños, de falsas visiones, las cuales no se han cumplido ninguna. Ni en junio, ni en julio, ni en septiembre, ni en agosto, ni en noviembre, ni el 1, ni el 2, ni el 3 de diciembre. Ninguna se han cumplido. Y usted busca una visión, y busca un sueño, y busca una profecía, y un pastor habló y dijo que tuvo sueños, que Dios le dio sueños, y esto es lo que va a suceder en estos sueños, y usted no se satisface con eso, y usted sigue buscando otro, y sigue buscando otro más, y se olvidó de que tiene la palabra de Dios delante de usted. Amén. Tiene la palabra de Dios en su casa, tiene la palabra de Dios en el teléfono. Pero cambiaron la Biblia por el YouTube para buscar los mensajes y la noticia y lo que va a suceder. Y la fe, cuando usted vino a darse cuenta, ya la fe estaba más fría que un yaniqueque de un mes. Ya la fe de usted estaba seca, se había pegado. Pero se había pegado a la nada, a la incredulidad, a la incertidumbre. Hoy día se está viviendo tiempo de incertidumbre. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre en el pueblo de Dios. El que no conoce a Dios tiene su mundo, y tiene su creencia, y tiene su teoría. El problema es los cristianos, los que dicen conocer a Dios. No importa de qué denominación, a qué iglesia, a qué congregación usted vaya y se congregue. Usted no va por una denominación ni por un
pastor, ni por un cura, ni por un obispo. Usted va porque busca a Dios, porque quiere tener una relación con Dios y usted necesita conocer la palabra de Dios. Si usted no conoce la palabra de Dios, usted no conoce a Dios. Jamás podemos conocer a Dios si no conocemos la palabra de Dios. Nos convertimos como los hindúes. Los hindúes adoran más de 3,000 o no sé cuántos dioses. No lo conocen a ninguno. No lo conocen, pero lo adoran. Y así se ha vuelto el cristianismo. Adorando a un Dios que no conoce, porque no conoce el poder de la palabra de Dios. Porque no busca a Dios en su palabra. Lo que busca mucho es noticias, opiniones o lo que puedan decir. Y en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, debemos pasar tiempo con la palabra de Dios para no ser engañados. La noticia, todo tipo de noticia cristiana como noticia secular, tiene la atmósfera en el mundo dinamitada. Tiene nuestros oídos como una dinamita. Tiene todo nuestro sentido lleno de noticia. Falsa noticia. Noticia aterradora. Y va a pasar, y va a pasar. Y nosotros entramos en ese jueguito. Va a pasar, y va a pasar. Compre alimento porque va a pasar en tal fecha. Se llenan de alimento. El bolsillo se queda vacío. Y los alimentos se dañan en la casa. No pasa nada. Porque no vivimos de acuerdo a la palabra. Cuando va a haber una hambruna, el Señor habla. El Señor habla a su pueblo. El Señor advierte. El Señor habla. Y todo el que tiene el Espíritu de Dios reconoce cuando Él habla. Si tú, si yo, si nosotros amamos la palabra de Dios, debemos enfocar nuestra atención en ella, en la palabra. Y tenemos que dejar las tantas especulaciones, las tantas suposiciones y esos pensamientos de aquellos que buscan expresar su propia idea en todos los ámbitos. Hombres, mujeres que se llaman cristianos y están muy involucrados en la política, en la elección de un hombre, dando su propia idea. Y la Biblia dice otra cosa. Dios habla, Dios está diciendo su palabra. Mira, todo lo que está sucediendo en este mundo, todo sucede porque Dios lo ha permitido. Porque Dios así lo ha decidido. Y no hay una persona, no hay un presidente que suba sin que Dios lo permita. Dios tiene el conocimiento de todo y todo está en la palabra. Dice que Dios pone y Dios quita reyes, presidente. Pero el pueblo se enfoca en hacer oposición a lo que dice la palabra. Todo lo que estamos viviendo, si tú conoces la palabra, te vas a dar cuenta que la Biblia está desarrollándose todo tal como está en la Biblia. Todo el pecado, la maldad, tanta muerte. Entonces, el que no conoce la palabra se enfría y juzga a Dios, condena a Dios. Pero dice que la maldad irá en aumento. Eso dice la palabra de Dios. No podemos nosotros pararlo. Podemos ir orar a Dios y clamar su misericordia. La misericordia de Dios cambia situaciones. Nosotros no podemos cambiar situaciones. Entonces, lo que hacemos al escuchar la opinión y suposiciones de otros, lo que hacemos realmente es desechar la palabra de Dios, desechar lo que Dios está hablando, lo que Dios está diciendo. Dios en estos tiempos está hablando más que nunca, más que nunca. El problema es que nuestros oídos se han enfocado mucho en lo que dice el mundo, en lo que dice un hombre. Pero Dios está hablando, el Espíritu de Dios está hablando y está hablando de una forma tan confrontativa en nuestra vida para llevarnos a un cambio. Y eso lo hace con su palabra.
Así que es tiempo de que usted y yo empecemos a valorar la importancia que tiene la palabra de Dios, porque es la que va a cambiar, es la que va a limpiar. La palabra de Dios es la que nos cambia a nosotros. La palabra de Dios fue lo que le cambió a usted. Amén. A mí no me cambió un hombre, a mí no me cambió una religión. A mí me cambió la palabra de Dios. La palabra es Jesucristo. A mí quien me salvó fue por escuchar la palabra, por recibir la palabra. La palabra tiene el poder de cambiar, de sacarnos del territorio del enemigo, del reino de la tiniebla y trasladarnos al reino de la luz, al reino de Dios, al reino que pertenecemos verdaderamente, para el cual fuimos creados, al reino de Dios. Es la palabra. Que la palabra lo que hace cambiar nuestra vida. La palabra lo que hace que nos limpia. Dice que la palabra nos transforma. La palabra transforma nuestra mente, que bastante que la necesitamos, porque bastante sucia viene en nuestra mente al Señor. Y dice que la palabra de Dios es la única que puede transformar nuestra mente. Amén. Y sacar esos pensamientos que no son agradables a Dios, que no son de edificación. La palabra de Dios nos va a mantener unidos a Cristo. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Cuando nosotros la atesoramos, cuando nosotros la conocemos, cuando nosotros indagamos en su palabra, nos lleva a una unión con nuestro Señor, nos lleva a conocer al Señor. Pero lamentablemente, muchos, estamos hablando de los cristianos, muchos no aman, no atesoran la palabra de Dios. ¿Sabe que dentro de la iglesia de Cristo, hablo en general, hay cristianos que no conocen la palabra? Hay cristianos que no conocen la Biblia. Hay cristianos que no saben ni siquiera cuántos libros tiene la Biblia. Y tú puedes buscar la estadística de cuántos cristianos conocen la Biblia, leen la Biblia, se interesan por la Biblia. ¿Cuánto? Y te van a sorprender de la cantidad de cristianos que no conocen la palabra de Dios, que no le interesa leer la palabra de Dios, que no disponen un tiempo para escudriñar la palabra de Dios, realmente para alimentarse, aún sabiendo que la palabra de Dios es el alimento espiritual que necesita nuestra alma, que necesita nuestro espíritu, que necesita nuestro cuerpo, que necesita nuestro hueso. Aún sabiendo eso, y no se animan a escudriñarla, aún conociendo que la palabra de Dios ejercita el discernimiento del bien y del mal. Porque si tú conoces, si tú entras en la palabra de Dios, la palabra misma va a ejercitar tu pensamiento, va a ejercitar para que el discernimiento tuyo se abra a entender, a visualizar y a diferenciar entre el bien y el mal. Lo que es bueno, lo que es agradable para Dios y lo que no es agradable. Lo que es aceptable para Dios y lo que no es aceptable. Las personas que dicen amar al Señor Jesús tienen y deben de amar la palabra. Ya que la palabra es, ¿quién es la palabra? Cristo es la palabra. Él es la palabra eterna. Cristo Jesús es el verbo hecho carne. Yo quiero que vayamos todos juntos a Juan capítulo 1, versículo del 1 al 5. Y usted que está conectado, busque su Biblia, lea, vaya con nosotros leyéndola y
comparta el video con su familia, con sus amigos. Usted que le está viendo y los que están aquí, compartan con sus amigos, compartan este video, compartan. Más que un video, es la palabra de Dios. Comparta esta noche el alimento de Dios con otra persona para que sea alimentada, edificada y cambiada. Así que vamos a leer juntos Juan, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente, dice: en el principio la palabra ya existía. ¿Están leyendo conmigo? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El versículo 2 dice: el que es la palabra existía ¿cuándo? En el principio con Dios. El que es la palabra. ¿Quién es la palabra? Cristo Jesús. Versículo 3 dice: Dios creó todas las cosas por medio de Él. Y nada fue creado sin Él. Versículo 4 dice: la palabra le dio vida a todo lo creado. Y su vida trajo ¿qué? Luz a todos. Luz a todo. Su vida. La vida de Cristo trajo luz a todo. Es decir, en otra palabra, y nada de lo que fue creado sobre la tierra, en el mundo, en el inicio de la creación, nada de lo que fue creado sino por medio de Jesucristo, por medio de Él. La palabra dio vida a todo. ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra que da vida. Y Cristo sigue dando vida. Él nos ha dado vida a nosotros. ¿Cuántos pueden testificar que tengo vida porque Cristo me la dio? Porque Cristo vive en mí. Tengo vida porque estaba muerto espiritualmente. Pero hoy yo tengo vida por Jesucristo. Amén. Dice la palabra que estábamos muertos espiritualmente. El que está en pecado dice que está en una muerte espiritual. Su cuerpo está vivo, pero está muerto en el espíritu, separado de Dios. Al escuchar la palabra, al recibir la palabra, esta palabra trajo luz a nosotros, que es Cristo. Y esta palabra dice que nos alumbró, que nos ha dado vida. Y hoy sigue dando vida para todo aquello que no tienen esa vida, esa luz. Si usted que está escuchando va a escuchar mañana este mensaje, si usted no tiene a Jesucristo, usted necesita la vida. Es la vida eterna. Necesita la luz que es Jesucristo. Usted necesita la palabra. Y el versículo 5 dice: la luz brilla ¿dónde? La oscuridad. Diga, en la oscuridad, vamos. Y la oscuridad, ¿qué dice? Jamás podrá apagarla. Jamás podrá apagarla. En otras palabras, que la luz en las tinieblas resplandece. Amén. Y las tinieblas no pueden prevalecer. La tiniebla se refiere al reino de Satanás, a la obra del maligno, a la obra del pecado, la obra del diablo. No puede prevalecer, no prevalece. Quiero que tú entiendas bien que no prevalece la obra de la tiniebla. No pueden prevalecer, no pueden detener la luz. No pueden detener la vida de Cristo. La palabra es Cristo, es la vida de Cristo en nosotros. Y la tiniebla, la enfermedad, el dolor, la angustia, la desesperación, no puede detener esa vida, esa luz que es Cristo en nosotros. No puede apagarla, no puede hacerla desaparecer, no puede hacerla menguar. En estos versículos, Jesucristo es el principio. Vimos que Jesucristo es el principio de la creación. Nosotros vimos en estos versículos que acabamos de leer que Jesucristo es el Logo eterno, que Él es el principio y Él es el final.
expresando en estos versículos la Trinidad. Aquí lo que vemos, cómo Jesucristo expresa la idea de la Trinidad en relación con Dios. Y todas las cosas, dice, que existen por Él y en Él. Amén. Todo fue creado por Él y en Él. Porque Jesús es la fuente de vida. Amén. Jesús es la fuente que le da vida a todo. Si tú no tienes a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú no tienes la palabra de Dios en tu vida, tú no tienes la fuente de luz. Tú necesitas la fuente. Quizás dice que tiene a Jesucristo, pero no lo tiene como la fuente de luz. No tiene la palabra como la fuente de la luz, como la fuente de la creación, como la fuente de poder, como la fuente que cuando se determina la palabra de Dios que está en ti sobre una situación, tiene que cumplir para lo que fue enviada. Si no conoces a Cristo, estás en tinieblas, porque Él es luz. Él es luz. No puede haber luz fuera de Jesucristo. Por mucho que medite, por mucha yoga que haga, por mucho aire que te tome de la atmósfera allá afuera, por mucha energía positiva, que eso es un engaño terrible, que tú andes absorbiendo ahí como un oso hormiguero que anda absorbiendo toda la hormiguita y todo el insecto que encuentre. Así andan muchos absorbiendo toda la luz, toda la energía en la atmósfera, energía positiva, llegan a lugares absorbiendo energía positiva. Si no tiene a Cristo, no tiene vida, no tiene energía. Cristo es la luz, Cristo es el poder. La palabra de Dios lo que te da el poder a ti, la fuerza, esa energía que viene pero de Cristo. Por lo tanto, conoce a Cristo y conócelo a través de la palabra, ya que con su propia vida, la vida de Cristo, la vida del Señor Jesucristo, fue hecho todo. ¿No es precioso vivir en un mundo con el conocimiento y el discernimiento que todo lo que hay lo hizo Él? Los árboles, el viento, el día, la noche, el cielo, la tierra, el mar, los ríos, las avecitas, la culebra que tú le tienes miedo, el lagarto que le tiene miedo, la araña, la cacata, todo lo hizo Jesucristo. Todo. Todo lo hizo. No es poderoso. Me hizo a mí, te hizo a ti. Mirarte la mano y decir, tú hiciste esto, pero ¿cómo tú pudiste hacer esto? Yo me preguntaba hace unos días, pero Señor, ¿cómo fue que tú te ingeniaste para hacer los dientes? Hiciste uno más grande, uno más pequeño, hay diferentes tipos de dientes, toda una forma diferente, Señor. ¿Qué te parece si no había puesto la muela de atrás aquí adelante? Cuando te riera con esa moneda así, grandota ahí, ¿no? ¿Cómo el Señor se ingenió? Yo estuve meditando en toda la parte del cuerpo que puedo ver, la que puedo ver, cómo el Señor me hizo, porque Él dice, yo te formé, yo te formé, yo te diseñé, ¿entiendes? Y como Dios sabía que necesitábamos muela aquí atrás para masticar lo más duro. Necesitábamos diente aquí más fino para llevarle un pedazo, arrancarle un pedazo al marido cuando te hace algo mal, o a la amiga, o a yo no sé a quién, cuando te hace algo mal, ¿verdad? Te hizo unos dientes más finos aquí, ¿no? Para tú poder morder, arrancar algo, triturar algo con los dientes. Todo lo que tenemos lo hizo Dios. No es poderoso cuando tú meditas en cómo Dios nos formó, nos hizo cada parte, el diseño de de los hombres, el diseño de nosotros, los pelos, cómo es eso que ni un cabello se cae sin que el Señor lo autorice o se dé cuenta. Él se da cuenta cada vez que tú botas el pelo.
Eso es poderoso, conocer al Señor, pero solamente a través de la palabra de Dios. Entonces, eso es la fuente de vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que conocerlo. Su propia vida, su vida, fue hecho todo, fuimos hechos nosotros. Y todo lo que sucede, todo lo que está pasando para nuestra vida y el propósito está en su mano. Amén. Y Él dio su vida para echar fuera la tiniebla. Por eso cuando tú recibes a Jesucristo como Señor de tu vida, como el Salvador, como la verdad, cuando tú te arrepientes del pecado, de tu malo camino, cuando tú das una vuelta y das la espalda definitivamente al pecado, te arrepientes, ¿sabe qué? Y viene a Jesucristo, la tiniebla echada fuera de tu vida y entra la luz, lo que ha pasado con nosotros, que es luz lo que hay en nosotros, la luz de Cristo. Amén. Un calladito. El énfasis del ministerio del Señor Jesucristo fue la predicación de la palabra. ¿Sí? Todos lo conocemos, que Él siempre dijo que yo solamente digo lo que el Padre me envió a decir, lo que el Padre me dice. Amén. Y todo su mensaje llevaba a una sola dirección, a la necesidad ¿de qué? Del arrepentimiento y de un cambio radical en todos los aspectos de la vida práctica, enseñándonos que la palabra no lleva a ningún lugar si no hay un cambio de actitud en aquel que la recibe. Tenemos que hacer cambio. La palabra cambia, la palabra transforma. Pero ¿qué pasa cuando tú escuchas la palabra y no hace cambio, no hace una decisión por Cristo, no hace una decisión de creerle a Cristo, no hace una decisión de vivir por la palabra? Nosotros sabemos que Jesús estaba comprometido con la palabra, con su palabra y con su mensaje, con el mensaje que Él llevaba. Que esta noche yo quiero traerte a memoria que la Biblia es una fuente eterna de Dios. La Biblia. Tiene que atesorar la Biblia, tiene que amarla, tiene que verla como una fuente, la fuente de vida eterna en ti. Si tú la ves que la Biblia la escribió un hombre, como dicen por ahí, que la Biblia la escribió un hombre y punto, no. Te va a estar en tu misma posición, en un ámbito de oscuridad en ese nivel. La Biblia es una fuente eterna de Dios. Es una fuente eterna de revelación. Esta es una fuente de revelación en el reino de Dios, de revelación en los reinos. Es una fuente donde tú puedes leer de literatura, puedes encontrar historia. Es una fuente, aquí tú vas a encontrar la fuente de la redención, de inspiración, de tesoro y una fuente de conocimiento inagotable. Va a encontrar en la Biblia. La palabra de Dios es única. ¿Cuántos lo saben? Y la palabra de Dios es incomparable. No hay otro libro. No hay otra enseñanza que pueda ponerse al lado de la palabra de Dios. Amén. Al pueblo de Dios se le ha enseñado, al pueblo de Dios se le ha proclamado el poder de su palabra. En toda parte de la tierra donde hay predicadores, donde hay misioneros, donde hay evangelistas, se le ha proclamado, se le ha anunciado, se le ha llevado el poder de la palabra de Dios, se ha anunciado. Y en este tiempo que estamos viviendo, es un tiempo donde más se ha proclamado la palabra de Dios. Todos los medios de comunicación, tú entras y están llenos de la palabra de Dios. La televisión está llena de la palabra de Dios.
la cual dice que, leímos en Isaías 55, que dice que no volverá a Dios vacía. Amén. Amén. No volverá, sino dijo que hará que lo que Dios desea, lo que Él desea. Y dice que la palabra de Dios que se proclama, que se envía, que se desata o que se predica, como usted quiera llamarlo, dice que cumplirá con el propósito de Dios. Amén. Amén. Y una de las formas principales en las que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se nos ha revelado a nosotros es por medio de La palabra. la palabra, la Biblia. Así que nosotros creemos que toda la escritura, las palabras en la Biblia, han sido inspiradas ¿por quién? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Y pueden ser leídas. Escucha, la palabra de Dios, la Biblia, puede ser leída como si Dios mismo te estuviese hablando. Vamos a encontrar numerosas cualidades del poder de la palabra de Dios. Te voy a hablar de un par de ellas. Hay muchas cualidades en la palabra, en el poder de la palabra de Dios. Y el poder de la palabra, hay una influencia. ¿Sí? En el poder de la influencia de la palabra de Dios en nuestra vida, en lo que se envía. Jeremías 5, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente. Búsquenlo, vamos a leerlo. Jeremías 5, 14, en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, esto dice el Señor, Dios de los ejércitos celestiales, debido a que mi pueblo habla de esta manera, mis mensajes saldrán de tu boca como llamas, ¿de qué dice? De fuego. Como llamas de fuego, y quemarán al pueblo como si fuera una leña. O sea que la palabra de Dios es llamada devoradora. Al predicar la palabra tenemos plena conciencia del poder que tiene para quemar los corazones rebeldes y para traerlo al arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Yo tengo la plena conciencia, estoy en la plena conciencia de que la palabra de Dios es un fuego que quema el pecado, quema la rebeldía, quema la oposición, quema los argumentos, destruye los argumentos. Que la palabra de Dios es fuego que se deposita en nuestros corazones. Que la palabra de Dios trae una transformación, pero también estoy consciente que muchos escuchan la palabra de Dios y muchos tienen tiempo escuchando la palabra de Dios y han sentido el fuego de la palabra de Dios y han sentido cómo la palabra de Dios lo confronta o lo noquea o le vuelve como un viento, como un remolino todo por dentro y lo lleva hasta contristar el espíritu, pero no cambian, vuelven a lo mismo. Permanecen en la misma vida, aún teniendo y sintiendo esa experiencia del fuego de la palabra de Dios en su corazón y quemando, como dice, quemarán al pueblo como si fuera leña. El Señor siempre busca purificar a su pueblo. La palabra de Dios, por eso es que devora lo que hay en nosotros que no es del Señor. La palabra de Dios, el fuego de la palabra de Dios trae el arrepentimiento a través del Espíritu Santo. Recuérdense que la palabra sin el poder, sin la unción del Espíritu Santo, no hace nada. Tiene que ser
bajo el poder del Espíritu Santo. La palabra purifica los pensamientos más íntimos que alguien puede tener. Y por su influencia es capaz de disipar toda la culpa que alguien esté cargando dentro de sí. Su influencia en la esfera espiritual es tan grande que jamás podremos entender totalmente lo que hace la palabra. ¿Cómo es que yo intenté salir de esta situación, de una situación toda mi vida, todos los años, y no pude? Pero cuando alguien me predicó, escuché la proclamación de la palabra, o me puse a escudriñar la palabra, y la palabra me confrontó, hubo un cambio. ¿Qué fue lo que pasó? Que en un momento la palabra de Dios me cambió la vida, me cambió totalmente. Amén. Así que la palabra de Dios es un martillo también. El fuego es un martillo devastador. Leamos Jeremías 23, 28 al 29 en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 23, 28 dice: que estos falsos profetas cuenten sus sueños, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras. ¿Con qué? Con fidelidad, dice el Señor. Y dice el Señor, ¿hay diferencia entre la paja y el grano? El versículo 29 dice: ¿no quema mi palabra como el fuego? Dice el Señor. No es como un martillo poderoso que hace pedazo una roca, o que hace pedazo la piedra, o que despedaza la piedra. Eso hace la palabra de Dios. Es como un martillo poderoso, ese corazón duro, endurecido por el odio, por el resentimiento, por la amargura, por las raíces de amargura, por los eventos que viviste en tu vida desde niño, desde niña, que te endureció, que te llevó a tener una personalidad agresiva, agria, arisca, desprecia a los demás. Cuando entra en la palabra de Dios, cuando la recibe, la palabra de Dios como un martillo poderoso que hace pedazo esa roca, esa piedra que por los eventos en tu vida se fueron formando en tu alma. Así que el profeta falso, porque dice aquí, dice el versículo 28, que estos falsos profetas cuenten sus sueños, que lo cuenten, que sigan contando, pero que mis verdaderos mensajeros proclamen todas mis palabras con fidelidad. Es decir, que el profeta falso, que lo que hable es como la paja. Lo que está hablando es como la paja, pero el profeta verdadero tiene la palabra de Dios que se asemeja al trigo. Y la palabra del Señor es fuego, es martillo, que tiene el poder de quemar y tiene el poder de quebrantar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene que quemar en tu vida esta noche? Hoy, este día. ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene que quemar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene que quebrantar en tu vida? ¿Qué tiene que martillar? ¿Qué es lo que tú quieres que la palabra de Dios queme esta noche? Ya sea una enfermedad, ya sea duda, ya sea incredulidad, ya sea un espíritu de muerte que te quiere morir. Ha considerado mucho la muerte, ha considerado que la mejor solución es morir. Ha considerado que lo mejor es divorciarte, separarte, abandonar a tus hijos, irte del país. ¿Qué es lo que la palabra de Dios esta noche tiene que quemar? ¿Qué es lo que la palabra de Dios tiene que martillar esta noche? Hay un poder en la palabra de Dios. Y no olvides, quédate en tu espíritu el primer versículo que leímos.
Isaías 55:11. Quédate en el Espíritu con esta palabra. Esta noche la palabra Dios la envía y cumple el propósito para el cual el Señor la está enviando. Pero ¿la recibe tú? Esta noche está dispuesto a que la palabra de Dios queme y martille. ¿Qué castillo tiene en tu mente? ¿Qué casa ha edificado en tu mente? O más bien, ¿qué imagen te ha formado de Dios? ¿Qué idea tiene de Dios? ¿Qué falsa idea? Y el Señor quiere quemar esa idea. El Señor quiere derribar con su palabra esta imagen, esta casita que tú tienes formada ahí. Él quiere derribarla esta noche. La Biblia, la palabra de Dios tiene poder para destruir todo lo falso. Todo. ¿Cuánto falso argumento en nuestra propia vida, nuestra mente, cuánto falso pensamiento, cuánta falsa idea, cuántos falsos temores hemos tenido, han tenido en estos tiempos, todo este año, cuántos falsos temores, rumores, engaño. ¿Leíste lo que decía? Que el profeta falso, ¿leíste? Que cuente sus sueños, sus visiones, que son como paja. ¿Cuáles son? Todo ese engaño que ha tenido este año. La palabra de Dios tiene el poder para destruir, para derribar, para arruinar la influencia y el poder del diablo, el poder de la tiniebla. Recuérdense que el diablo dijo Jesús que solamente vino para engañar. ¿Cuánto te ha engañado? ¿Cuánto te ha robado? ¿Cuánto te ha mentido? ¿Cuánto te ha susurrado? La Biblia tiene el poder para desmenuzar, pero ¿lo conoce? ¿Conoces tú que la Biblia tiene el poder para desmenuzar, para hacer pedazo cualquier obra de la tiniebla en tu vida? La enfermedad es obra de la tiniebla. La enfermedad es obra de la tiniebla. Y la enfermedad tiene un nombre. Toda enfermedad tiene un nombre. Cuando tú vas al doctor y te diagnostican una enfermedad, te le dan un nombre, ¿verdad? Y te le dan, salió o generacional, o fue por causa de X o de Y, ¿no? O por la edad, pero tiene un nombre. Cada enfermedad, ¿no? Y el Señor tiene el poder, la palabra de Dios tiene el poder para despedazar, para que esa enfermedad. ¿Sabe por qué? Porque la enfermedad tiene un nombre. Y la Biblia dice, a mí me dice, que Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, y que todo nombre tiene que sujetarse, que todo nombre se sujeta y se doblega al nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. Por lo tanto, esta enfermedad tuya tiene que sujetarse, tiene que someterse bajo el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo, bajo la palabra de Dios. Esa incredulidad, este razonamiento, este enfriamiento, esta apatía, este temor, esta angustia que ha entrado a tu vida, este desánimo, tiene un nombre, pues tiene que someterlo bajo el nombre de Jesucristo. Y tiene que doblegarse a Jesucristo, es lo que dice la palabra. Acuérdate que la palabra va a cumplir el propósito por el cual está enviada, ha sido designada. Amén. Amén. Y la palabra no solamente es fuego, como acabamos de leer, sino también dice que es, ¿qué dijimos? Martillo. ¿Usado para qué? Para triturar los intentos del enemigo, los intentos del diablo contra nosotros,
cuando esta palabra es ministrada bajo la sabiduría y bajo la unción del Espíritu Santo. Y cuando usted la lee bajo la dirección del Espíritu Santo, esta palabra va a triturar todo intento que el enemigo haya puesto en su vida y en su mente. Amén. Pero usted tiene que leer la palabra y tiene que leerla bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu de Dios. Nadie puede amar a un Dios que no conoce. Nadie. Usted y yo no vamos a poder conocer el Espíritu Santo. No vamos a poder discernir su voz si nosotros no leemos la palabra. Si no conocemos la palabra, si no entramos en otra dimensión de la palabra, si usted no toma tiempo para pasarlo con la palabra, como los pastores, si no tomamos tiempo en estos meses que estamos viviendo y en estos días que nos queda de este año para buscar la dirección de Dios que Él quiere que hagamos, para escuchar el mensaje, si no sacamos tiempo, si no nos apartamos de los teléfonos, si no nos apartamos de la computadora, si no nos apartamos de hablar tanto, de pasar tanto tiempo con la gente, y si no nos aislamos, si no sacamos tiempo, si no nos apartamos para adorar a Dios, para conocer la palabra, para ir a la presencia de Él, ya sea en tu casa, ya sea en la congregación, irte al altar y tú leer la palabra de Dios, si no aparta tiempo, si no saca tiempo para estar a sola con Dios, no va a conocer lo que está hablando el Señor, ni lo que el Señor va a hacer, ni cuáles son las estrategias que el Señor está dando para estos tiempos, para guiar al pueblo, para poder alimentar al pueblo. Es increíble que en la oración los teléfonos sean la prioridad. Que en medio de la oración se salga a hablar por teléfono o que esté mirando el teléfono. En medio de la predicación de la palabra, que los teléfonos siguen siendo la prioridad. Si así le diéramos prioridad a Dios, si le diéramos prioridad a la palabra, como le damos al teléfono, mirando lo que hacen los demás, ¿qué te va a beneficiar más? Ver un video chistoso o un video que tiene no sé cuántos likes, o a tú pasarte un tiempo con la palabra de Dios. ¿Qué va a ser más beneficioso? Sabiendo que lo que dice la palabra, que es medicina para nuestro hueso, que es medicina para nosotros, que es un refrigerio para nuestra vida, que es el alimento espiritual, que es lo que nos lleva, nos une más con nuestro Señor, que abre nuestro discernimiento. No es más importante. Nosotros solamente podremos amar a Dios verdaderamente si nosotros le conocemos, cosa que solamente es posible conocerlo a través de su palabra. Usted puede asistir a la iglesia o puede estar asistiendo a la iglesia hace 20, 40 años y no conocer a Dios y no amar a Dios y no honrar a Dios. La palabra de Dios será un martillo a su disposición para destruir cualquier obstáculo que el diablo pueda colocar en su vida. Usted tiene que tomar ese martillo. Usted tiene que entender que está disponible para usted destruir, para derribar cualquier obstáculo que se levante. ¿Cuál es el obstáculo que se ha levantado en tu vida, en tu casa?
en torno a tu vida, relacionado con todo lo que tiene que ver con tu vida, con tu familia. ¿Qué es lo que se ha levantado? ¿Qué es lo que está ahí detenido hace buen rato? Que no ha tomado la palabra de Dios, el martillo, que es la palabra que está a tu disposición para poder destruir, derribar, arruinar. Cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, ella es fuego que quema y purifica el corazón humano. Es martillo que rompe el pecado y el orgullo humano. Esa espada que corta, que arranca toda culpa, todo resentimiento, todo odio del corazón del hombre. La palabra de Dios es la única espada que tiene el poder de cortar, de dividir y de penetrar entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula ósea. Es la única espada que puede penetrar, hacer esa división, cortar y no matarte, sino lo hace para dar vida. Una vida que viene en Jesucristo. Esa vida, esa palabra penetra lo más profundo de nuestro ser. Hebreo 4:12 habla de esto que te dije, de la palabra de Dios, que es la espada. Esa espada que tiene el poder de cortar, tiene ese poder de dividir, tiene ese poder de penetrar hasta los tuétanos de nuestro hueso. ¿Sabe por qué? Porque ahí es que está la iniquidad, ahí es que está la maldad alojada. Y la palabra de Dios es la única que puede penetrar hasta lo profundo y sacar la iniquidad, la maldad. La palabra de Dios es tan cortante y penetrante que deja al descubierto nuestro pensamiento y nuestro deseo íntimo. Por eso es que muchos no quieren leer la palabra de Dios. Está hablando de cristianos. Estas son una de las muchas razones por las cuales el cristiano no lee la palabra. No le interesa escudriñar la palabra. ¿Por qué? Porque quedan expuestos, porque quedan en vergüenza con Dios cuando escudriñan la palabra. Y entre el cristianismo hay muchos que no están dispuestos a ser expuestos por la palabra. Muchos no quieren que la palabra penetre hasta los tuétanos de su hueso, donde se aloja la iniquidad, la maldad, los deseos, las depravaciones, lo que les gusta hacer, y no quieren dejar eso. Por lo tanto, no profundizan en la palabra, no quieren ser confrontados. La palabra de Dios nos confronta, la palabra de Dios nos hace quedar en vergüenza horrible delante del Señor. La palabra de Dios desnuda nuestro pensamiento. Otra cosa fuéramos si el cristiano conociera la palabra de Dios. ¿Por qué los judíos defienden tanto su judaísmo? Porque ellos están muy enfrascados, ellos están muy concentrados en la Torá. Ellos la conocen de memoria. Los niños a los 8 años ya tienen que saberse la palabra. Conocen, son amaestrados con la palabra. Y no quieren salir de ahí porque en lo que ellos conocen de la palabra, conocen a Dios, conocen la ley, por la ley conocen a Dios. Nosotros por la gracia conocemos, por Jesucristo que es la palabra, conocemos a Dios. Y nosotros si conociéramos la palabra, nosotros la iglesia, estoy hablando de la iglesia, estuviéramos en otra dimensión. Estuviéramos en otra dimensión. Es la diferencia con los apóstoles. Está el Espíritu Santo, el mismo que estuvo con los apóstoles de Cristo, está en nosotros. Pero hay una diferencia muy grande. A ellos no les interesaba lo material. A ellos no les interesaba
llevar el evangelio por dinero, ni por comodidad, ni tener ropa linda. Ellos se entregaron. Y otra cosa, ellos conocían la palabra, conocían quién era la palabra. Y ese es el poder que ellos manifestaron. Pero hoy día tenemos el Espíritu Santo, pero sin manifestación, porque no tenemos el poder de la palabra, no tenemos el poder, no caminamos con el poder de la palabra. Queremos salvar, orar por un muerto. Yo escucho muchos cristianos que dicen, yo quiero orar por un muerto y que se levante, que vuelva a la vida. Yo no, si se murió, que se quede muerto, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Lo que yo quiero es resucitar muchos muertos, pero predicando la palabra de Dios, porque a mí la palabra me dice que yo estaba muerta en pecado antes de conocer la palabra, antes de conocer a Cristo. Si tú quieres resucitar muerto, predica la palabra y sácalo de la muerte espiritual y llévalo a la vida eterna, llévalo a la vida en Cristo. Esa es la resurrección que nosotros tenemos que llevar. Esos son los muertos que nosotros tenemos que levantar. El mundo, la tierra, la calle, tu vecindad, mi vecindario, mi comunidad está lleno de muertos. Que solamente con predicar la palabra, que el poder de la palabra le va a dar vida y vida eterna. Porque el que cree en la palabra, el que cree en Jesucristo, dice que tiene vida eterna y que pasa de muerte a vida. Entonces no te empeñes en ir a una funeraria y levantar un muerto. Nuestro trabajo, nuestra asignación es levantar los muertos espirituales a través de la palabra. Predicamos y el Espíritu Santo le trae la salvación. Amén. Estamos muy equivocados, estamos corriendo contrario a la palabra. Queremos levantar un muerto, de su muerte murió, un cuerpo físico, queremos que resucite de nuevo, pero para tener reconocimiento. Y amén y aleluya y alabanza, no para Cristo, sino reconocimiento. El hombre busca reconocimiento, busca honra. Pero no darle la honra a Dios llevando la palabra, predicando el mensaje. Cuando busca a Dios a través de su palabra, entiende que la palabra de Dios es fuerza que da vida. Busca a Dios a través de su palabra, busquémoslo, oremos a través de su palabra. Eso es lo más hermoso, tú leer la palabra y orar con esta palabra que leíste y declarar, proclamar esta palabra, ir versículo por versículo y orar. Y va a ir conociendo y te va a dar cuenta cómo el mismo Espíritu te va guiando a declarar, a hacer declaración, a hablarle a Él. Vamos a leer Ezequiel 37, versículo 7, versículo 9 y versículo 10. Dice Ezequiel 37, 7, ¿todos lo tienen? Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me dijo. Yo lo tengo en la Reina Valera, creo. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y, ¿qué dice? Y vivirán, habla la palabra, y vivirán. Y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu, ¿dónde? En ellos, el Espíritu de Dios. Profeticé, hablé como se me ha mandado. Y entró vida. Entró el Espíritu de Dios en los huesos de ellos. ¿Y qué dice? Y vivieron.
y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Poderosa la palabra de Dios. Poderosa cuando proclamamos, cuando soltamos la palabra. Ahí está lo que el Señor dijo en Isaías 55. Esa palabra hizo lo que fue enviada. Esta palabra, ahí la vimos, la vemos, que ejecutó para lo que el Señor la envió. Lo que para la medicina es imposible, para Dios es posible. Las escrituras nos afirman claramente que dice: yo soy Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. Él es el único que da vida a los huesos secos, a los huesos muertos, a los huesos enfermos, al cuerpo enfermo. Él es el único, Jehová nuestro sanador. Y dice en el Salmo 107, versículo 20, que Él envió la palabra y nos libró de la ruina, de la muerte, de la puerta del Seol. Y la palabra es Jesucristo. Y Dios envió su palabra, envió a Jesucristo a nuestra vida, lo envió al mundo para que tú y yo tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Dios envió su palabra y Dios sigue enviando su palabra. Jesucristo sigue llegando a donde está la ruina, donde la tiniebla ha traído ruina, ha traído enfermedad, a los hospitales, a esa cama donde hay un dictamen de muerte. Dios lo envía ahí a Jesucristo. Jesucristo va, dice, Él lo envió y fue sano y lo libró de su ruina. Los libró de su ruina. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de misericordia. Y la misericordia de Él son nuevas todos los días. Siguen siendo nuevas. Hoy es nueva su misericordia. Hoy el Señor te puede librar de la ruina, de la muerte. Si digo, te puede, si tú quieres. Porque Él puede hacerlo. Si tú quieres, si tú crees, si tú lo aceptas, si tú lo recibes en tu espíritu, en tu mente, si tú te abres al entendimiento de la palabra de Él. La palabra tiene el poder para solucionar todo problema. Todo aquello que tú y yo humanamente no podemos solucionar, todo aquello que no podemos, que los médicos no pueden solucionar hoy día, la palabra de Dios tiene el poder. Y no es un cuento, es la pura realidad. Es la realidad. Amén. Esa es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y Jesús dijo en Juan 15:7, en la Nueva Traducción Viviente, Él dijo: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Amén. ¿Crees tú esta palabra? Creo. ¿Creen ustedes esta palabra? Usted que está conectado, ¿cree esta palabra? Que Jesús, la palabra de Jesús fueron estas. Si ustedes, si tú crees, si tú permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, tú puedes pedir lo que quieras. Puedes pedirle. Y dice Jesús que te será concedido. Esta noche tú tienes la libertad de saber, entender o discernir o tomar la decisión de que Jesucristo permanezca en ti y de que la palabra permanezca también en ti. Y tú puedes tener la certeza que todo lo que tú le pidas al Señor de acuerdo a su voluntad, dice que te será hecho. Amén, Señor. Gloria a Dios.
Y quiero recordarte que el Señor nos está llamando a que hagamos de su palabra nuestro alimento, nuestro tesoro más precioso, más preciado, de que viva en nosotros, de que permanezca en nosotros. El Señor esta noche te está llamando a que despierte hambre por su palabra, porque su palabra es el alimento, es el alimento para nuestro espíritu, es el alimento para nuestra alma. A lo mejor no tiene hambre de la palabra de Dios porque está enfermo espiritualmente. ¿Sabe qué? Que cuando una persona se enferma, cuando usted se enferma, ¿qué es lo primero que pierde? El apetito. No quiere comer. ¿Sí? Yo no he visto un enfermo que tenga hambre. Lo primero que pierde es el apetito. Y quizá la iglesia está enferma porque no tiene hambre por la palabra de Dios, porque no come la palabra de Dios, porque no se alimenta con la palabra de Dios. Ha perdido el apetito, está enferma anémicamente, espiritualmente, porque no se alimenta de la palabra de Dios, no le interesa. Hay una enfermedad, hay un letargo en la persona, en el cristiano. Necesita conocer a Jesús, necesita entrar en la palabra de Dios para que sea sano, para que empiece a comer la palabra, para que empiece a alimentarte con la palabra, para que empiece a tomar la palabra como el alimento, como tu estandarte, como la medicina, como la libertad, como el poder que es. Eso es lo que necesitamos, eso es lo que la iglesia necesita. Necesitamos tener contacto con la palabra de Dios, con Jesucristo. ¿Cómo vamos a tener contacto con Dios si no tenemos contacto con la palabra? Si no conocemos con la palabra, solamente con lo que tú escuchas, con lo que escuchamos, nos sentamos a escuchar, pero ni siquiera tomamos los versículos y no lo escudriñamos, no escudriñamos la palabra, ni cuando nos levantamos, ni antes de acostarnos, ni cuando nos desvelamos, que el Señor llamándote. ¿En qué momento tú estudias la palabra, escudriñas la palabra? ¿En qué momento tú tienes contacto con Dios? Cuando vienes a sentarte a la iglesia nada más, ¿es el único contacto que tienes? ¿En qué momento? Cuando tú lees la palabra, entra, tú tienes contacto con Jesucristo. Tú te conectas con Él, con su palabra. Y a mí no me vengan con cuentos que no me gusta leer. No me vengan con esos cuentitos. Porque la palabra, desde que viene a Jesucristo, hay hambre por la palabra, hay un hambre por conocerlo, hay una expectativa dentro de uno, hay algo que le demanda y le demanda a uno. Leer la palabra, orar con la palabra, escudriñar la palabra, acercarnos al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra, tenemos contacto a la palabra, y más en estos tiempos, tú vas a poder discernir los tiempos que estamos viviendo. Amén. Y lo que el Señor está hablando. Y entonces tú vas a poder discernir cuál es el camino que debe tomar. Gracias. Y tú vas a poder, cuando tú tienes contacto con la palabra todos los días, tú vas a discernir qué noticia oír, qué noticia no oír, qué profecía escuchar, cuál no escuchar, qué mensaje. En YouTube tú puedes escuchar y cuál no, pero para eso necesita tener contacto con la palabra, tener una prioridad. Dios te está llamando. Lo quiera tú aceptar, no lo quiera aceptar, esta noche lo quiera tomar el mensaje, no lo quiera tomar, Dios está llamando a un encuentro con Él, a que tengan contacto, intimidad con Él. Dios está llamando. Dios está hablando
Dios está confrontándonos. Hay muchas cosas dentro de nosotros que el Señor quiere sacar y va a sacar, pero solamente contacto con la palabra, con Él, una relación estrecha con Él. Esta relación tan estrecha que tiene con la noticia y con el mundo no te va a llevar hacia donde el Señor quiere llevarte. Recuerda que el Señor viene a buscar una iglesia sin mancha. Y hay mucha mancha en la iglesia de Cristo. Duda, desamor por la palabra, no conoce su palabra, no está haciendo su voluntad. Una de las cosas que menos queremos leer la palabra es para no hacer la voluntad de Dios, porque aquí nos dice qué es lo que tenemos que hacer y por no amar a los demás. Porque cuando tú lees la palabra vas a decir, bueno Señor, eso está muy fuerte, como dicen alguna gente. No todo yo tengo que hacerlo como tú dices. Vamos a ser muy confrontados. Hay gente que dice, no todo tiene que ser así. Yo no puedo amar a todo el mundo. Y el Señor dice, su palabra dice, que debemos amar y amarnos uno a otro. Y ni siquiera en una congregación tan pequeña se aman unos a otros. Necesitamos conocer el ámbito espiritual que se está moviendo en estos tiempos. Y solamente a través de Jesucristo lo vamos a conocer. Necesitamos saber qué camino nosotros tenemos que tomar. Y yo sé que muchos de ustedes se le han presentado varios caminos, tienen varias opciones y no saben qué camino tomar. Y dice el Salmo 119, versículo 105, en la Nueva Traducción Viviente. Escuche esta palabra, dice, tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz, ¿para qué? Para mi camino. ¿Entendiste? Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Tu palabra es la lámpara que me guía, que te guía a ti. En estos tiempos necesita la palabra para saber hacia dónde te va a dirigir. Amén, Señor. ¿Qué decisión va a tomar? Ten paciencia, escucha a Dios. Espera un momentito, no te desesperes. No actúe de acuerdo a lo que tú quieras, lo que tú creíste que tenía que hacer. Espera al Señor, porque su palabra es la lámpara que te guía, esta luz que te alumbra, que alumbra tu camino. Imposible si tú estás en Cristo. Imposible, iglesia, si estamos en Cristo, que nuestro camino esté en oscuro. Eso es imposible. Porque dice que la palabra es una luz para mi camino. Entonces es imposible que haya oscuridad en mi camino y que yo no sepa qué camino tomar. Pero tenemos que desarrollar la paciencia, esperar en Él. Y no perder la esperanza ni la fe en Él. Alimentar nuestra fe con la palabra. Dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír qué? Por la palabra. Y el oír la palabra. Entonces desarrolla otra vez. Si tu fe está débil, si tu fe se ha enfermado en estos tiempos, en este año, aliméntala, fortalécela, endurécela con la palabra de Dios. Levántala con la palabra de Dios. Si tu fe y tu esperanza han caído porque te han dado una mala noticia, pues entonces pongan atención. Si no, pongan la cara del bebé aquí para que me miren a mí. Entonces, si tu fe, si tu problema, si por una situación o por este evento que están sucediendo, tu fe ha menguado, se ha secado, aliméntala con la palabra, alúmbrala con la palabra de Dios, alúmbrala, tú mismo empújate, deja que el Espíritu Santo te levante, deja que la palabra de Dios te impulse. Es como un resorte que te empuja, decide, toma la decisión hoy
de creer a la palabra. Toma la decisión de creer a Cristo. Toma la decisión de vivir por la palabra. Toma la decisión de que la palabra de Dios es buena noticia. Amén. La palabra de Dios es buena noticia. No es mala noticia. Dice que es buena noticia. Mira lo que dice Proverbios 25:25. Las buenas noticias que llegan de lejos son como el agua fresca para el que tiene sed. ¿Entendiste? Buenas noticias son la palabra de Dios. Vienen de parte del cielo, de parte de Dios para nosotros. Vino la palabra de Dios, Jesucristo vino desde lejos hacia nosotros y cayó como agua fresca. ¿Quién tiene sed de Cristo? ¿Quién tiene sed de su presencia? ¿Quién tiene sed de Dios? ¿Quién tiene sed de salir de esa situación en la cual está? ¿Quién tiene sed? ¿De quién está cansado de ser como es ese sistema de vida, esa forma que no te agrada? ¿Quién tiene sed para que reciba la buena noticia que es Jesucristo? Que viene como agua fresca, como esa agua que se están tomando, viene mejor que esa agua, sí, mejor. Yo creo que la buena noticia del reino, Jesucristo, es mejor que el agua, es mejor que una bebida fresca, un agua fresca. Que el Señor te invita esta noche, que conozca su palabra, pero sobre todo que la obedezca, que la obedezca. Que no seamos nada más oidores, que seamos hacedores de su palabra, que amemos su palabra, así lo amamos a Él, que vivamos por su palabra, que atendamos a la proclamación de su palabra, que hagamos, que cuando estén proclamando la palabra de Él, que pongamos atención, sumamente atención, a escuchar, a atesorar su palabra, para que quede atesorada en nuestro corazón, para que la fe que viene de Dios se fortalezca y se afirme, bastante que lo necesitamos en estos tiempos. Pero sin escuchar, sin escudriñar la palabra de Dios, la fe de nosotros, la fe en Cristo, no va a permanecer. La fe no va a poder sustentarse sin la palabra, sin Cristo. Dijimos que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuando la palabra entra a nuestros corazones, cuando la palabra de Dios entra a tu corazón, va a llegar la revelación de Cristo, de lo que Cristo hizo por tu vida, de donde Cristo te sacó. Yo quiero hacer un llamado esta noche a todos aquellos que no tienen a Cristo, que no tienen la luz de Cristo, que no aman la palabra, o quizá leen la palabra, pero no tienen a Cristo como Señor y Salvador de su vida. No lo reconocen como la luz, no reconocen que Él es poder que cambia, que transforma. Y no tienen el entendimiento todavía de dónde Cristo te quiere sacar, dónde está. Así como nos sacó a nosotros. Yo quiero hacer un llamado y te quiero dar esta palabra de Gálatas 3:13, que dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo te redimió de la maldición de la ley. Hecho por ti, hecho por nosotros maldición. Cristo se hizo maldición porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo maldito por ti, por la humanidad, por nosotros. Y esta noche, si tú no has reconocido a Cristo como Señor y Salvador, este Cristo, el Hijo de Dios, la luz del mundo,
que se hizo maldito, colgado en un madero, para darte vida eterna, para traerte al Padre, para que haya luz en ti. Dice también que mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles, a nosotros los no judíos, con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo, al Espíritu prometido, por medio de la fe. Esto es por fe. Si tú no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, si tú que estás conectado, tú que vas a escuchar este mensaje mañana, o quizá dentro de un mes, o no sé, cuándo el Señor te va a poner a escuchar este mensaje, y tú no has recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, o quizá alguien que esté aquí no tiene la certeza quién es Jesucristo, no lo tiene como Señor de su vida, como el Salvador, o quizá lo tiene como su Salvador, pero no lo tiene como Señor, porque no le ha entregado su vida totalmente, el dominio de tu vida no se lo ha entregado totalmente a Jesucristo, y tú haces como quieras y vives como quieras, pero Jesucristo no es tu Señor. Esta noche quiero decirte que la fe en Jesucristo, en el Hijo de Dios, te salva, te da la vida eterna. Déjate moldear por el poder de la palabra de Dios, déjate moldear por Dios, déjate moldear por el Espíritu de Dios. Deja que la palabra esta noche limpie tu vida, limpie tu espíritu, limpie tu alma, que el Señor nuestro Dios hoy esparza agua limpia sobre tu vida y que te limpie de todo pecado, de toda injusticia, que limpie tu mente, que renueve tu mente. Acepta al Señor como Salvador, como el Señor de tu vida, reconócelo como el Hijo de Dios. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, te amó a ti, me amó a mí, nos amó a nosotros, que entregó a su unigénito por amor a ti. Sí, a ti, por amor a ti. El unigénito, el Señor Jesucristo, entregado por ti, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay una vida eterna en Jesucristo. Y todo el mensaje y toda la palabra tiene que ver con esto, con entregar tu vida a Jesucristo, con aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, porque Él no vino para condenar el mundo, Él vino fue a salvar. Él vino a salvar al mundo, a todo aquel que cree, porque el que cree será salvo. El que no cree dice que ya es condenado, está condenado. Si tú eres de los que no creen en el Señor, que es el Hijo de Dios, que Jesucristo es el único camino para ir al cielo, que Él es el puente entre el cielo y la tierra, date una oportunidad esta noche. Recibe al Señor Jesús como Salvador de tu vida. Deja que su sangre te limpie de todo pecado. Vamos a orar, los que están aquí, vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú enviaste la palabra que es Jesucristo, Señor, sobre nuestra vida, la tierra. Y te damos gracias, Padre, porque tú sigues enviando la palabra, tú sigues enviando a Jesucristo. Aquellos que no te conocen, aquellos que no te han recibido como Señor y Salvador, aquellos quizá que te conocían, Señor, que te servían, pero se apartaron de ti, Señor. Tú sigues llamándolo, enviando tu palabra, y esta noche tú lo llamas, Señor, a arrepentimiento, a que se conviertan a ti. Aquellos, Señor, que dudan, Señor, que tenían duda en su corazón, Padre, en el nombre de Jesucristo, ten misericordia, y que esta noche su entendimiento sea abierto, que reciban al Señor Jesucristo como Salvador. Y oramos,
Padre, en el nombre de Jesús, vamos, oren conmigo. Reconocemos que Jesucristo es la palabra, que Jesucristo es tu unigénito, que Jesucristo vino encarnado en hombre, que es la luz. Y yo estaba en tinieblas, y Él es la luz que penetró y me sacó con tu palabra, con la palabra a la verdad. Y me llevó a entender que soy pecador, que soy una pecadora. Y hoy me arrepiento y te pido perdón. Y que tu sangre preciosa me lave, me limpie, y que tu palabra entre en mi corazón, que abra mi mente, que renueve mi mente y libérame. Gracias, Padre, por sacarme de la tiniebla. Gracias por ser la luz. Gracias por ser mi luz. Gracias, Señor Jesús, por llevarme al Padre, por darme vida eterna. Yo creo en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Verbo, que tú eres el principio, que tú eres el final, que tú eres la vida eterna y que tú me llevas al Padre. Gracias por tu sangre, gracias por perdonarme, gracias por limpiarme, gracias por la oportunidad que me da de recibir tu Espíritu Santo, el cual me enseña. En el nombre de Jesús, Padre, he orado y yo creo que tú me limpias de todo pecado, de toda maldición, de la ley que me tenía sujeto a la muerte. Hoy tengo vida en Cristo Jesús y tengo vida eterna y te doy gracias en el nombre de Jesús. Buenas noches para todos, sean bendecidos. Oramos que la palabra de Dios cambie tu vida. Oramos que el poder de la palabra de Dios penetre a cada hogar, de los que están conectados, de los que van a conectarse. En el nombre de Jesucristo, pueblo, ore por los que están conectados, enviando la palabra de Dios. Jesucristo es la palabra y declaramos, yo proclamo en esta hora que la palabra de Dios entra a tu casa, entra a tu corazón, entra a tu vida, entra a tu cama, ahí donde tú estás acostado, acostada, enferma, ese problema que tienes por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo, la palabra hoy trae sanidad porque Jehová es el sanador y la palabra cumple su propósito. La palabra te prospera. Declaro y proclamo la palabra de Dios que tú eres prosperado, eres prosperada por la palabra de Dios, que crece espiritualmente por el poder de la palabra y que entra en una relación con la palabra de Dios, por la palabra de Dios en Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos, sé bendecido, que tu casa sea bendecida, que la presencia de Dios esté en tu hogar, en tu familia, en el nombre de Jesucristo, y que sobre todo recuerda que la palabra de Dios es poder, que transforma, que vivifica, y que la palabra de Dios sea el refrigerio que entre a tu hueso. En el nombre de Jesús, Mahanaín te bendice. Dele